¿Y si los incendios que están consumiendo al Tolima no fueran simplemente una tragedia ambiental? Esta es la pregunta que empieza a tomar fuerza después de las declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Lara, y del periodista Fernando Londoño, quienes, desde perspectivas diferentes, coinciden en un punto que no puede pasar desapercibido. Detrás de varios de estos incendios podría existir la acción deliberada de grupos criminales. El gobierno habla de patrones sospechosos, acelerantes, hombres que llegarían en motocicletas y una preocupante coincidencia entre los incendios y las acciones de estructuras armadas en otras zonas del departamento. Londoño va incluso más allá y califica estos hechos como una nueva forma de guerra, pero aquí aparece la gran pregunta: ¿quién está detrás de estos incendios y qué pretenden conseguir? Mientras cientos de bomberos, miembros de la fuerza pública, rescatistas y campesinos arriesgan sus vidas tratando de controlar las llamas, Colombia comienza a preguntarse si no estamos frente a algo mucho más grave que una emergencia ambiental. ¿Estamos ante una nueva estrategia de los grupos criminales para desafiar al Estado, sembrar miedo y paralizar regiones enteras? Hoy vamos a poner sobre la mesa las declaraciones del ministro Rodrigo Lara, las advertencias de Fernando Londoño y las coincidencias que están generando preocupación en todo el país. Queridos amigos, el país está en llamas. Esto no es obra de la naturaleza, ni es una coincidencia. Esto es obra criminal de las FARC. Escogieron el departamento del Tolima. Hay también incendios aquí en Cundinamarca, en Bogotá, pero no tienen ni la gravedad ni la intensidad que tienen en el Tolima. Estos bandidos que se ven acorralados por el Tigre, por el nuevo gobierno, resolvieron incendiar a Colombia. Les importa un bledo. Así son los criminales, así son las FARC. A las FARC habrá que pedirles cuentas. Aquí tenemos, se llevaron unos sinvergüenzas de estos al Congreso de la República. ¿Mandan o no mandan en las FARC? Si no mandan, ¿para qué entonces fue la paz con ellos? Y si mandan, que respondan. Y que respondan por los incendios que están quemando el país. Colombia tiene que responder. Colombia no puede seguir apagando los incendios a punta de baldes. No. Hemos visto escenas absolutamente desgarradoras de campesinos que no tenían más que un balde o una pala para luchar contra el incendio y les quemaron toda su propiedad. Señores, esta es la nueva forma de la guerra de los incendios. Estos bandidos de las FARC se sienten acorralados, entonces incendian a Colombia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La hora de la verdad insiste, hasta que les fumiguen los cultivos ilícitos. Decíamos antes de que posesionara el presidente si las fumigaciones empezarían el 7 de agosto por la tarde o el 8 de agosto por la mañana. Estamos terminando agosto y no se habla de la fumigación. Hay que fumigar. Y hay que fumigar. Y si no hay sino glifosato, echar glifosato. Lo venden en todos los almacenes en los Estados Unidos, el glifosato. Pero la Corte Constitucional resolvió que era dañino. ¿Dañino para quién? En la época del presidente Uribe, fumigamos con glifosato. A ver, magistrados de la Corte, muéstrenos un enfermo por glifosato. Muéstrenos un daño que haya causado el glifosato, distinto al que se le causó a los cultivos de coca. Y con eso Álvaro Uribe le devolvió la paz a Colombia, fumigando, fumigando y fumigando. El país tiene que librar bien sus guerras. Este es un país extraordinario. Unos artistas colaboran en la tarea impostergable de la reconstrucción de Colombia, actúan gratuitamente, la gente acude y se consiguen 11.000 millones de pesos para ayudar a la reconstrucción de Colombia. Qué país extraordinario tenemos, qué gente maravillosa. Hay que ver lo que ha sido la solidaridad del colombiano con las víctimas y su voluntad de lucha.
rescatistas arriesgando su vida por salvar la vida de otros desconocidos, pero eran colombianos, pero eran seres humanos y había que salvarlos. Colombia es un país extraordinario, pero tiene que librar las batallas que corresponden. Y corresponden dos: contra los incendios y sobre todo contra la droga. Presidente, si alguien que nos escuche le manda el mensaje, recíbalo. Hay que fumigar, fumigar y fumigar ya, sin tardanza, con la misma angustia con que usted valerosamente está recorriendo el país para reconstruirlo. Con esa decisión hay que fumigar y hay que enfrentar los incendios, pero no con baldes, presidente, con aviones. En nuestra época de jóvenes hablamos del paso de la mula al avión. Ahora de viejos estamos proponiendo el paso del balde al avión. Pero ya, Colombia no quiso comprar la flotilla de aviones contra incendios que sí tiene Chile. Y Chile ha manejado el problema de los incendios forestales desde hace muchos años. Pero es que aquel presidente era Juan Manuel Santos. Imagínese usted, o el tontazón de Duque, o el delincuente de Petro. Entonces, no tenemos aviones contra incendios, no tenemos fumigación y estamos perdiendo las guerras esenciales. Guerra a muerte contra los cultivos ilícitos y guerra contra los incendios, pero no con baldes ni con discursos, con aviones y con hechos concretos, a fumigar y a defender el país de los incendios de estos salvajes de las FARC que lo quieren quemar. Los incendios que golpean al Tolima podrían esconder una realidad mucho más grave que una emergencia ambiental. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, lanzó una advertencia contundente. El gobierno tiene indicios de que detrás de varios de estos incendios podrían existir manos criminales. Según explicó, la crisis se ha agravado durante los últimos días y todavía había focos complejos en Venadillo, Guamo, Suárez y Coello, donde las llamas incluso han amenazado viviendas y poblaciones. Pero lo que más preocupa son las señales que, de acuerdo con Lara, apuntarían a una acción deliberada. El ministro habló de características del fuego que podrían indicar el uso de acelerantes y de testimonios de habitantes y alcaldes que aseguran haber visto hombres en motocicletas llegando a determinadas zonas para iniciar incendios. A esto se suma un patrón que el gobierno considera inquietante. Mientras bomberos, fuerza pública, helicópteros y organismos de socorro concentran sus esfuerzos en controlar las llamas, en otras zonas del sur del departamento se estarían produciendo acciones terroristas. Para Lara, esto podría significar que los incendios están siendo utilizados para obligar al Estado a desplazar recursos y facilitar la actuación de estructuras criminales. El ministro también denunció la presencia de pequeños grupos que llegarían a los lugares donde trabajan los bomberos y otros organismos de emergencia. El gobierno estudia tratar a estas estructuras como organizaciones terroristas, con medidas especiales. Ahora todo tendrá que probarse. Si las investigaciones confirman una estrategia criminal, Colombia estaría ante una nueva forma de violencia. La pregunta es clara: ¿quién está detrás del fuego? El país espera respuestas y resultados de la investigación. Atención, tenemos al ministro del Interior hasta ahora para hablar del tema de los incendios. Felipe. ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora, desde el municipio de La Dorada, Caldas, en la posesión del Contralor General de la República, Jorge Eliezer Laverde. Sin duda, el personaje del día es el doctor Rodrigo Lara, el ministro del Interior. Ministro, muy contundente, ¿cómo va el tema de los incendios, esas manos criminales que los están ayudando a propagar? ¿Qué balance tiene el gobierno? Bueno, pues es sin duda lamentable. Pues llevamos, digamos, con una crisis de incendios en el Tolima desde principios de agosto que se ha venido agravando en los últimos 8 días. Tenemos todavía 4 focos complejos en el último corte de ayer, de anoche, en Venadillo, en Guamo, en Suárez y en Coello, básicamente. Incluso ha habido ya amenazas contra poblaciones, contra casas, contra viviendas, pero pues allá está la acción heroica de nuestros bomberos, son más de 205 bomberos enfrentando estos incendios, miembros de la Fuerza Pública, de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, todos en un solo equipo, en una fuerza tarea, enfrentando estos incendios sin descanso.
y el gobierno nacional acompañando a la gobernadora del Tolima, que ha sido extraordinaria con sus alcaldes, enfrentando esta tragedia. Ella no está sola, el departamento de Tolima no está solo. Ayer se reunió la gobernadora con el ministro de Agricultura y los 9 alcaldes inmediatamente para encontrarle soluciones a los estragos económicos, a la afectación de la ganadería, de la producción agropecuaria que ha tenido esto. Y ahí estamos aquí muy pendientes, monitoreando la situación. Las manos criminales, mano dura contra esas personas. Se habla también de grupos criminales organizados que están propagando estos incendios. El presidente ayer fue claro y enfático de que existen efectivamente manos criminales después de lo que se ha podido corroborar y se ha podido detectar. En primer lugar, por el tipo de fuego, por el humo, que es más oscuro, las llamas que tienen un color más azul y la altura de las llamas confirman que hay acelerantes, básicamente. En segundo lugar, por los relatos, por los testimonios de alcaldes y de población en general, que hablan de que hombres en moto llegan y prenden básicamente estos incendios. Y en tercer lugar, porque hay un patrón, básicamente, que hemos observado. Se producen estos incendios, tiene que llegar la fuerza pública, los helicópteros, ocuparse en la extinción de estos incendios, y al mismo tiempo los narcoterroristas en el sur del departamento cometen actos terroristas, que es lo que saben hacer. Además de este acto terrorista, los incendios. Y por otro lado, también hemos detectado otro patrón, la presencia de grupúsculos en los puntos donde están los bomberos apagando los incendios, que llegan a lanzar arengas, supuestamente se presentan como voluntarios, pero llegan a lanzar arengas y llegan básicamente a crear narrativas políticas de que el gobierno, que la gobernación o la alcaldía no hacen nada, para ellos intentar crear esas narrativas y llegar incluso más allá de redes sociales a medios. Lo mismo pasaba en Cali, estaban los rescatistas haciendo su trabajo y llegaban esos grupúsculos que se presentaban como supuestamente voluntarios, pues llegaban era a armar el caos y sembrar cizaña. Son grupúsculos que tienen modalidades tipo primera línea y ellos lo que hacen básicamente es sembrar úlceras de ingobernabilidad. Respecto al Estatuto Anticorrupción, la noticia del día antiterrorista, señor ministro, ¿cómo se va a liderar y hacia qué punto? Bueno, el presidente ha sido muy enfático. A estas organizaciones hay que tratarlas como organizaciones terroristas. Por consiguiente, hay que hacer una adaptación de nuestra legislación. Nosotros tenemos el delito de terrorismo, pero no tenemos una definición legal de organización terrorista. Hay que definir qué es una organización terrorista. Y una vez ello, establecer una lista o un sistema de lista en donde esas organizaciones entran. Una vez tenemos catalogadas las organizaciones terroristas, se deriva de allí una legislación especial para las organizaciones terroristas. Es decir, no estamos ante un estado de sitio permanente, de normas que aplican para todos los colombianos de ninguna manera. Vamos a optar por un mecanismo que ya existe en las democracias occidentales, por ejemplo en las europeas o en Estados Unidos, para enfrentar este tipo de organizaciones que son amenazas extraordinarias. Es decir, creo la lista, incluyo la organización terrorista y aquí puedo crear un régimen penitenciario especial, un régimen de extinción de dominio especial para esas organizaciones, causales de agravación de los delitos. Por ejemplo, podríamos tener un delito como el de minería a gran escala, minería criminal a gran escala con agravación cuando tengamos un agravante, que es básicamente cuando tenga relación con el grupo terrorista, y así sucesivamente. Porque esto que están haciendo de incendiar al país muestra su talante y su naturaleza profundamente cruel y despiadada, es decir, terrorista. Usan el terror para sus fines materiales y absolutamente corruptos y venales, que es básicamente afianzar sus rentas criminales. Colombia está enfrentando una emergencia que podría tener una dimensión mucho más grave de la que inicialmente se imaginaba. En el Tolima, las llamas han consumido extensas zonas, han amenazado viviendas, han golpeado al campo y han obligado a cientos de hombres y mujeres a enfrentarse al fuego durante jornadas interminables. Pero ahora aparece una pregunta que cambia por completo la discusión. ¿Estos incendios son solamente una tragedia ambiental o detrás de ellos existe una estrategia criminal? Esa es precisamente la advertencia que hizo el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y sus declaraciones coinciden con una denuncia que también ha planteado Fernando Londoño, la posibilidad de que grupos criminales estén utilizando los incendios como una nueva herramienta de presión, destrucción y terror. Lara fue contundente al explicar la situación. Según el balance que entregó, la crisis en el Tolima se viene presentando desde comienzos de agosto y se agravó especialmente durante los últimos 8 días. En el momento de la entrevista todavía existían 4 focos considerados complejos en Venadillo, Guamo, Suárez y Coello, pero detrás de esas cifras hay una tragedia humana. Las llamas han llegado a amenazar poblaciones, viviendas y propiedades. Más de 205 bomberos, integrantes de la fuerza pública, miembros de la Defensa Civil y de la Cruz Roja trabajan de manera conjunta para controlar la emergencia. Son personas que están arriesgando su propia vida mientras intentan salvarla de otros.
Y mientras ellos luchan contra el fuego, las autoridades investigan si alguien está provocándolo deliberadamente. Rodrigo Lara explicó que existen varios elementos que han despertado las sospechas del gobierno. Uno de ellos tiene que ver con las características de algunos incendios. El ministro habló de humo más oscuro, llamas con tonalidades diferentes y una altura que, según las autoridades, podría ser compatible con el uso de acelerantes, pero una característica del fuego, por sí sola, no demuestra quién lo inició. Por eso existe un segundo elemento, los testimonios. Según Lara, alcaldes y habitantes de las zonas afectadas han reportado la presencia de hombres que llegarían en motocicletas y que presuntamente iniciarían los incendios antes de abandonar el lugar. Si estas denuncias son confirmadas por las investigaciones, el escenario sería completamente diferente. Ya no estaríamos hablando solamente de sequía, altas temperaturas o accidentes. Estaríamos hablando de personas que estarían utilizando el fuego como un arma. Y hay un tercer elemento que para el gobierno resulta todavía más preocupante. Lara aseguró que se ha identificado un patrón entre los incendios y las acciones de estructuras criminales en otras zonas del departamento. Mientras los bomberos, helicópteros y miembros de la fuerza pública deben concentrarse en apagar las llamas, en el sur del Tolima se presentan acciones terroristas que obligan al Estado a dividir sus capacidades. La hipótesis es sencilla, pero extremadamente grave. Generar una emergencia en un punto puede obligar al Estado a mover recursos mientras los grupos criminales actúan en otro. Eso convertiría al incendio en mucho más que fuego, lo convertiría en una herramienta de guerra. Y justamente en este punto aparece la coincidencia con Fernando Londoño. Londoño calificó estos hechos como una nueva forma de guerra y lanzó una acusación política mucho más directa contra las estructuras de las FARC. Su argumento es que estos grupos, según su interpretación, estarían buscando generar caos mientras se sienten presionados por el nuevo gobierno. Pero aquí es importante hacer una precisión. Las responsabilidades individuales y la participación concreta de una organización deben ser establecidas por las autoridades mediante pruebas e investigaciones. Una acusación pública no reemplaza una investigación judicial. Sin embargo, la coincidencia entre las dos intervenciones sí resulta llamativa. Desde el gobierno se habla de indicios de criminalidad organizada. Desde el periodismo político se habla de una nueva forma de guerra. Y en el centro de la discusión están los mismos hechos: incendios simultáneos, desplazamiento de recursos, testimonios sobre personas sospechosas y una situación de seguridad que sigue siendo compleja. Pero Rodrigo Lara agregó otro elemento que puede terminar convirtiéndose en una de las grandes discusiones políticas de los próximos meses. El ministro habló de grupos que, según él, llegan a los lugares donde están trabajando los organismos de socorro, se presentan como supuestos voluntarios y posteriormente lanzan arengas o intentan construir una narrativa política contra las autoridades. Lara comparó esta modalidad con situaciones que, según su relato, se habrían presentado anteriormente en Cali. Su acusación es que algunos grupos aprovecharían una emergencia para generar confrontación, sembrar caos y construir una sensación de ingobernabilidad. Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿dónde termina la protesta y dónde comienza la instrumentalización política de una tragedia? Porque una cosa es que ciudadanos cuestionen la actuación de un gobierno durante una emergencia. Eso forma parte de la democracia. Otra muy diferente sería que organizaciones criminales utilizaran una emergencia real para desinformar, provocar confrontaciones o dificultar el trabajo de quienes están salvando vidas. Por eso el gobierno asegura que no puede mirar estos hechos de manera aislada. Y la respuesta que está planteando Rodrigo Lara es todavía más fuerte. El ministro sostuvo que determinadas organizaciones que utilizan el terror para alcanzar objetivos criminales deben ser tratadas como organizaciones terroristas, pero explicó que existe un vacío jurídico. Colombia tiene el delito de terrorismo, pero no una definición legal específica de organización terrorista que permita establecer un régimen especial para ellas. La propuesta consiste en adaptar la legislación. Según Lara, habría que definir qué es una organización terrorista y establecer un mecanismo para incluir determinadas estructuras en una lista. A partir de allí podrían aplicarse medidas especiales, como un régimen penitenciario particular, mecanismos de extinción de dominio y agravantes para delitos relacionados con esas organizaciones. El ministro puso incluso un ejemplo: la minería criminal a gran escala podría tener una agravación cuando se demuestre su relación con un grupo terrorista. Esto abre un debate enorme. ¿Debe Colombia crear herramientas jurídicas especiales para enfrentar organizaciones que combinan narcotráfico, violencia, terrorismo y control territorial? Para el gobierno,
La respuesta parece ser sí, y el argumento es que no se trataría de establecer un estado de excepción permanente ni de perseguir a todos los ciudadanos, sino de construir un régimen dirigido contra organizaciones consideradas amenazas extraordinarias. Pero hay una prioridad: apagar los incendios y encontrar a los responsables. Si las investigaciones confirman una estrategia criminal, Colombia deberá responder con pruebas, capturas y justicia, porque el país no puede limitarse a apagar las llamas. Debe impedir que quienes utilizan el fuego para sembrar terror vuelvan a hacerlo, otra vez, ya.